Si eres un joven que me estás escuchando estos vídeos, probablemente seas o de España o de América Latina. Y sea del país que sea, probablemente a lo largo de tu vida o probablemente en lo que ya llevas en tu corta vida, te habrás tenido que plantear esta pregunta. ¿Qué hacer ante una crisis? Por desgracia, los sistemas económicos en los que vivimos, que siguen basados o en el exceso de deuda o en el exceso de gasto público y no son sistemas libres que permitan la coordinación y el crecimiento económico sano, recurrentemente vivimos en crisis. De hecho, tal es así que prácticamente parece que en algunos países vivimos en una crisis permanente. Así que la pregunta es, ¿qué hacer ante una crisis económica? Es una pregunta que te afecta a ti personalmente. Voy a empezar a dar dos tipos de soluciones. La primera, tú como individuo, a nivel personal, es necesario que contribuyas al debate político o al debate público. Es decir, se producen crisis no, como nos suelen decir, porque vienen de la nada o porque son exógenas o porque los malditos empresarios de repente les da por hacer una crisis. No, se producen las crisis porque se toman malas decisiones económicas a nivel político. Por tanto, es necesario que los jóvenes latinoamericanos que entienden, que los jóvenes españoles que entienden por qué se producen las crisis económicas, lo expliquen a los demás y participemos en la política, que no es entrar en un partido político, que es el debate público que tenemos sobre las decisiones colectivas. Intentemos aportar nuestra voz y nuestra opinión diciendo, oiga, que si seguimos por ese camino de dinero barato, de gasto público, parece que es un buen camino en el corto plazo, pero necesariamente tiene consecuencias en el largo. Y el presente es el largo plazo del pasado. El presente son las consecuencias de todas las decisiones erróneas que se tomaron antes. Y ya es momento de empezar a afrontarlo y empezar a tomar decisiones económicas correctas. Luego, lo primero que tenemos que hacer ante una crisis económica es entenderla. Y precisamente tú que estás viendo este vídeo, precisamente tú que te ha interesado este curso de economía, estás con la voluntad de entenderlo. Y si lo llegas a entender, compartir este entendimiento con todos los demás. Ok, pero eso no va a cambiar en el corto plazo o no necesariamente nos van a hacer caso. Luego, ¿qué hago yo personalmente si vivo en un país que se enfrenta a una crisis? Te voy a dar 3 consejos importantes. Primero, madura, espabila. Mira, puedes tener 20 años y muchas ganas de quedarte en tu habitación jugando a la videoconsola, pero te voy a decir algo. Perder el tiempo es un lujo que no te puedes permitir. Si tú vivieses en Suecia o en Suiza o en Noruega o en un país o en Japón que está creciendo económicamente, te podrás permitir el lujo de perder el tiempo. Porque cuando salgas de tu habitación de haberte pasado 200, 500 horas a tus 20 años jugando a la videoconsola, te encontrarás con un país que sigue creciendo económicamente y que tiene un mercado laboral que es capaz de darte trabajo. Pero si tú te dedicas a perder el tiempo y sales de tu habitación, te encontrarás con un país que no crece económicamente y que no es capaz de darte empleo. Por tanto, espabila, madura. ¿Y eso qué quiere decir? Tienes que hacer mucho más para lograr lo mismo. Primero, tienes que esforzarte en estudiar. Ya sé que es lo típico que dicen los profesores de universidad, pero es que la ecuación es mucho más sencilla. La ecuación te dice, en la época de crecimiento económico, la diferencia entre el mejor y el peor alumno de la promoción es que el mejor encuentra trabajo antes y le da mejor salario. Y el peor tarda unos meses en encontrar trabajo y le dan peor salario. En la época de crisis, la diferencia entre el mejor y el peor alumno de la promoción es que el mejor sí encuentra trabajo y el peor no lo encuentra. Por tanto, te conviene mucho esforzarte en estudiar más para estar entre los de arriba, porque hay menos a repartir.
Pero no solo las notas en la universidad es lo que va a marcar la diferencia. Segundo, trabaja. Trabaja en lo que sea y trabaja desde lo antes posible. ¿Cómo es posible que la mayor parte de los jóvenes norteamericanos, que tienen mucha más plata que los latinoamericanos, ya trabajen desde su época en la universidad, en los periodos de verano, en trabajos en fines de semana, a medio tiempo, y en América Latina eso sea una excepción entre los alumnos universitarios? Tienes que esforzarte en encontrar trabajo porque cualquier trabajo te va a permitir tener mejores opciones. Tercero, ahorra. Claro que parece fácil, pero esos $200, esos pesitos que te has gastado en irte un fin de semana con tus amigos, en ese momento te parece una buena idea, pero si dentro de 2 años, si dentro de 3 años vas a tener que emigrar o vas a realmente pasar necesidades, a lo mejor te arrepientes mucho de esas vacaciones con los amigos. A lo mejor aquella cena en la que te gastaste un poquito más de dinero se te atraganta la comida porque no tienes un colchón suficiente. Y es tanta la incertidumbre que hay al futuro que todo lo que puedas ahorrar en el presente te va a permitir afrontar el futuro con un poquito más de seguridad, con un colchoncito que te va a permitir vivir mejor. Así que, ante la incertidumbre, intenta hacerte un pequeño respaldo que va a ser el ahorro que tienes. Ya sé que es difícil ahorrar, pero si al menos tienes un pequeño colchoncito, si te privas, sí, ya sé que es duro, de esas salidas con los amigos, de las cenas, de las vacaciones, puedes tener un poquito más para llegar un poquito más adelante. Y en último lugar, las crisis pueden provocar que si el país en el que has nacido o el país en el que has crecido no te da oportunidades, tengas que buscarte las oportunidades en otro lugar. Las crisis provocan emigración y a lo mejor eres tú el que le va a tener que tocar emigrar. Para eso, intenta buscar un trabajo, intenta buscar unas habilidades que puedan ser útiles en distintos lugares del mundo. Aprende idiomas, especialmente y necesariamente el inglés. Y hazte a la idea de que la aventura de emigrar es muy dura, es muy difícil al principio, pero normalmente lleva a una vida mejor, a mayores oportunidades y a otro desarrollo. Y son muchos y muy larga la tradición en España y en América Latina de haber recibido y de haber producido emigrantes en distintas épocas de los ciclos económicos. Y a lo mejor te tienes que hacer a la idea de que tú vas a ser un emigrante más.